Cordial saludo compañeros y compañeras. Continuamos con el proceso de interpolación de datos utilizando el programa ArcGIS Desktop 10.8 y su herramienta de análisis geoestadístico. Recordarán ustedes entonces que hemos pasado por todo el proceso de exploración de datos, donde vimos que ya se cumplieron los principios básicos de datos normales, de datos estacionarios y de no presentación de tendencias, que a partir de ahí luego vamos al subset features, que es donde vamos a crear entonces una muestra de entrenamiento, como ven acá, y una muestra de test, que la muestra de entrenamiento es aquella en la que se va a basar la interpolación y que la muestra de test es aquella donde vamos a comprobar luego la validez del modelo. Y por último nos quedaría entonces, una vez cumplidos los requisitos antes mencionados, irnos al asistente de interpolación. Entonces vamos al Geostatistical Wizard, le damos un clic, nos aparece esta pantallita, este menú, y podemos ver que hay varios tipos o varios métodos de interpolación. Están los métodos determinísticos, los geostadísticos y la interpolación con barreras. En este caso vamos a utilizar entonces el método geostadístico con base en la metodología del Kriging-Kokriging. Entonces la seleccionamos y lo primero que tenemos que hacer es introducir los datos de la capa donde está la variable de interés y seleccionar el campo de esa tabla. Dicho de otra forma, nosotros ahorita vamos a tomar los datos de humedad del suelo, pero no tomamos los datos de humedad de que trabajamos al inicio, que traía el total de puntos, que eran 40, sino al contrario. Nos recordamos que habíamos hecho un muestreo aleatorio, habíamos creado una capa con datos de humedad del 80% de los mismos. En este caso sería la capa de entrenamiento. Le damos botón derecho, clic, abrir tabla de atributos. Abrimos la tabla de atributos que está aquí atrás y podemos ver que lo que hay son 32 datos, que es exactamente lo mismo que la de humedad, pero ya seleccionados. Una vez que tenemos claro eso de los datos, nos recordamos que entonces no puedo yo interpolar utilizando el total de los datos. Tengo que dejar un porcentaje para la validación posterior. Entonces decimos acá, fuente de datos va a ser entrenamiento y el mismo campo de siempre, ¿verdad? Que hemos venido trabajando, que es el porcentaje de humedad del suelo. Lo seleccionamos. Una vez hecho esto, decimos Next y acá vamos a seleccionar Kriging ordinario y vamos a decirle que el producto de ese Kriging sea un mapa de predicción de la variable que yo estoy trabajando. Podemos ver también que yo le puedo decir al programa que me cree un mapa de cuantiles, un mapa de probabilidades o inclusive un mapa del error estándar de esa predicción. En cuanto a la transformación de los datos y al orden de la tendencia, esto es que si yo apliqué una transformación de mis datos, por ejemplo, una transformación logarítmica o una transformación box-cost que habíamos visto, yo la selecciono aquí para mejorar la calidad del modelo. De igual forma, si yo encontré que mis datos siguen una tendencia espacial, un comportamiento relacionado con la ubicación, ¿verdad? Con la dirección, mejor dicho, los datos, yo puedo ubicarlo acá y decir que normalmente va a ser un polinomio de orden 1, de orden 2, de orden 3. Y esto lo pudimos ver en el análisis de tendencia de los datos. En este caso lo vamos a dejar así nomás, sin ninguna remoción de tendencia. Le decimos next y aquí entonces es lo interesante porque vemos propiamente el variograma ya completo. No solamente vemos los bings. Entonces los bings son los puntitos rojos que habíamos visto, que son la agrupación de los datos según su afinidad en distancia y dirección. Luego el programa me calcula un valor promedio de esos bins, que es la crucecita de color azul como ustedes pueden ver. Dicho de otra forma, estos dos bins son promediados y se les pone un valor acá que es la cruz. Los bins alrededor, esos que están más similares, el valor promedio es este y así sucesivamente. Luego el programa me va a generar a mí una curva de mejor ajuste que ustedes pueden ver acá, que es propiamente el semivariograma. Entonces, importante entender aquí también lo siguiente. Como ustedes pueden ver, el semivariograma inicia en un valor que no es cero, sino que ya inició en un valor que anda por ahí de más o menos un 0.635.
de esa semivarianza, y eso nos damos cuenta porque ese valor está acá y ese valor se llama el nugget. Entonces el nugget es un efecto, o efecto pepita, es un efecto que se produce en el semivariograma porque hay una serie de varianzas que se dan al azar que no podemos controlar. Entonces el semivariograma inicia no en cero, sino en un dato del eje Y. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? Ahí, en ese sentido. Luego, lo otro que andamos buscando es que esta línea de mejor ajuste se acomode de la mejor forma con respecto a estas cruces azules. Entonces, en ese sentido, yo puedo aquí escoger cualquiera de estos modelos de semivariograma para ver si alguno de ellos mejora la calidad del mismo. Puedo escoger circular, puedo escoger exponencial, y ustedes pueden ver cómo va cambiando la forma, ¿verdad? Veamos este exponencial con respecto a este otro que es ninguno, o puedo escoger este otro que se llama el esférico, o puedo escoger este otro que se llama el estable, ¿verdad? Que era el que estaba originalmente. Posteriormente que he hecho ese análisis, aquí podemos ver igual en este grafiquito de superficies que, bueno, los bins más similares, mejor ajustados, se encuentran al extremo del gráfico, y conforme en el centro del gráfico, perdón, y conforme se alejan, entonces vemos un poquito más de variabilidad. Podemos también trabajar aquí algunas otras cosillas, ¿verdad? Interesantes, como la anisotropía, que es cuando los datos tienen alguna tendencia debido a la dirección. Si es así, yo lo tengo que poner aquí como verdadero. Lo otro importante es que para optimizar esto, podemos recurrir a esta opción que ustedes ven acá arriba, donde yo le doy un clic y ella me está diciendo que si quiere que me optimice el semivariograma. Entonces me pregunta si quiero proceder, le vamos a decir que sí. Y ahí está ajustado en buena teoría de mejor forma en comparación con el anterior. Una vez que yo he hecho eso, me voy a la siguiente página, Next, y ahí lo que estamos viendo es que me pone un mapa, y esta es más o menos la interpolación que él ya está generándome. Como ustedes pueden ver, los valores aquí, lo que significa que en esta parte de aquí abajo hay menos humedad, y va a haber una tendencia como a aumentar esa humedad en estas capas, concentrándose mucho en esta parte de acá y en esta de otra. Entonces estos puntos que el programa utiliza para muestrear y seleccionar, yo puedo cambiar ese orden de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver acá, aquí hay un círculo dividido en 4 partes, pero a 45 grados. De igual forma yo puedo escogerlas en sectores completamente rectos a 90 grados, y así sucesivamente. Yo voy a ir probando cuál me sirve mejor y la voy adaptando. Y cómo voy probando todos los ajustes y todos los cambios que yo voy haciendo en la predicción que pretendo hacer. Le vamos dando next, y aquí yo veo entonces que ya el modelo me calculó para cada valor real un valor de predicción del mismo y un error de esa predicción. Entonces la diferencia entre uno y otro me da un error de predicción. Ahora bien, acá en los datos podemos ver entonces que me tengo que fijar, por ejemplo, en la media de los errores, en el cuadrado o medio. Me puedo fijar en la media estandarizada y me puedo fijar en el cuadrado medio estandarizado. Entonces la idea es que la media tenga la mayor cercanía al cero, y que el error estándar el error estándar de la media también, y que el error o el R cuadrado estandarizado tienda a 1. Cuando yo he comprobado esto a través de diferentes modelos, de diferente combinación de cambios en las variables que yo defino, simplemente voy a decirle al programa que finalice, que me guarde. Si yo gusto este informe de reporte de la interpolación, le damos salvar acá, ella me lo va a guardar, y le digo OK. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, entonces ya el programa me ha generado el modelo de interpolación, y yo tengo que ubicar entonces las muestras de humedad por encima, y comienzo entonces a ver si ya mis datos tienen una cierta lógica con lo que yo encontré en el campo. Tengo que ir valorando entonces, como ustedes pueden ver, que en este caso estos valores, que son los menos húmedos, están en esta parte de acá, y conforme aumento en esta tendencia, como parece como un noroeste, vemos que hay mayor humedad en el suelo en esta parte de la finca. Muy bien.
Conforme haya menos datos en la zona de estudio, los errores de la predicción tienen que aumentar. Entonces, si yo me posiciono sobre el modelo que acabo de crear y le doy botón derecho, le vamos a decir al programa que me cambie la salida visual que estoy teniendo y me calcule rápidamente un mapa del error estándar de esa predicción. Le damos un clic, entonces estamos viendo cómo los valores más rojos son los valores que tienen el mayor error, los valores más claritos son los que tienen el menor error. Entonces pareciera que la tendencia se cumple. Como vemos aquí es donde se encuentra la mayor parte de los datos, entonces los errores de predicción son más bajos. Lo podemos ver acá. No obstante, en los lugares donde prácticamente no tenemos puntos de muestreo, que es este extremo de acá, este extremo de acá y esta puntita de acá, los errores de predicción aumentan. Entonces, a partir de acá, podemos nuevamente devolvernos al mapa de predicción y comenzamos a ver que el modelo tiene cierta lógica con lo que está sucediendo y que es importante entender que yo puedo hacer la cantidad de modelos que yo quiera de forma tal que al final yo seleccione entre diferentes modelos. Por ejemplo, vamos a interpolar otra vez, pero esta vez no vamos a hacerle ningún ajuste a los datos. Vamos a darle next, next a todas las ventanas y luego vamos a comparar. Entonces nos vamos a análisis geoestadístico, el wizard de interpolación, Kriging con Kriging. Vamos a irnos a entrenamiento, vamos a seleccionar humedad y le vamos a decir next. Nos devolvemos, perdón, ordinario y predicción, le damos next, sale lo que ya habíamos comentado del semivariograma, le decimos next, next y finalizar. Y me genera el informe y si quiero lo guardo. Entonces ya tengo un Kriging 1 y un Kriging 2, ¿verdad? Entonces vamos a apagar este Kriging y vamos a ver el Kriging 2, este que está acá. Entonces vamos a ponerlos a la par, Kriging 1 y Kriging 2. Entonces vamos a cerrar acá, quitamos la humedad, Kriging original y Kriging 2. Entonces se parecen. Probablemente hay algunas diferencias, como ustedes notan en la parte de arriba. Hay una diferencia, etcétera. Bueno, el punto aquí es el siguiente. Yo activo los dos modelos y me posiciono sobre alguno de ellos y le digo compare o comparar. Entonces, de acuerdo con esto, yo puedo decir de entre varios modelos cuál podría escoger, porque tengo en la misma vista una presentación del error medio de predicción, del R cuadrado, de la media estandarizada y de la media estandarizada cuadrada. Entonces podemos ver que los modelos cumplen con ciertas condiciones y yo tengo que decidir cuál tiene el menor error. Entonces aquí la media vemos que es un poquito más baja en comparación con esta, pero el error, el root mean square es mayor acá. Podemos ver que aquí la media estandarizada es más pequeña en este de acá y el root mean square estandarizado es más cercano a cero acá. Entonces, a partir de esta opción, yo puedo escoger entre muchos modelos cuál creo yo que es el que mejor se ajusta a mis datos. Y recordando como siempre que no tiene sentido interpolar si yo no tengo un conocimiento del área de estudio que me permita validar entonces si lo que se predijo se encuentra dentro de lo que la naturaleza en el campo nos está mostrando. Muy bien, con esto terminaríamos propiamente la parte de lo que corresponde a la interpolación de los datos y nos quedaría en una siguiente etapa tomar los datos del test de la vez pasada, aplicárselos al modelo y a partir de ahí determinar si este predijo los valores tal cual habíamos previsto. Siendo así, finalizamos este video tutorial y nos vemos en el siguiente.